¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Hoy es día de traer otro podcast, solo que esta vez vamos a hablar de algo muy serio, no como las veces anteriores que hemos estado solo como cotorreando. Igual vamos a cotorrear un poquito el tema, pero sí es un poquito más serio. Eh, Hoy tengo invitado a dos psicólogos, una psicóloga y un psicólogo, y los invité porque me propusieron hablar del tema, o a lo que yo entendí, y ahorita me desmentirán, sobre qué pasa con nosotros, con nuestro cerebro, a la hora de que estamos en cuarentena tanto tiempo, cuáles son los efectos secundarios de esto, si nos vamos a volver locos, si vamos a morir. Bueno, no vamos a morir, definitivamente, Ok. pero es que saben que, bueno, ahorita les platico por qué les dije lo de morir. Pero bueno, nos van a explicar más o menos qué va a pasar con nosotros. Bueno, algunos de nosotros ya llevamos como 2 semanas encerrados, algunos un poquito más. Me parece que yo ya voy para mi tercera semana de que así salir cero, pero hay gente que apenas va comenzando o apenas va a comenzar esta semana, de que justamente hoy, miércoles 1 de abril, se decretó de que hoy a las 7 de la noche comenzaba el encerrón. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de, de, de este tema. Pues los presento. Comienzo con la psicóloga destacada de Nueva York, egresada de Harvard y Princeton y todas las universidades. No, no es cierto. Excelente currículum. Egresada de la UDG, igual que mi otro compañero el día de hoy, son Julio y Tere. No les voy a dar como apellidos así porque qué hueva. Pero si alguien quiere alguna vez contratarlos o algo, pues ya saben, me pueden pedir su contacto y ya yo se los mando. Este, ok, vamos a iniciar. Platíquenme en sí de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el tema que queremos abordar, ya adelantaste tú un poco. Lo que nosotros proponemos es hablar de los efectos psicológicos y emocionales de como consecuencia de estar encerrados. Ok, Afortunadamente ya tenemos antecedentes de otros países, de hecho ya se ha estado haciendo investigación. ok, Y bueno, o sea, eso está excelente, ¿no? Porque México, así como ha respondido bien en la curva de contagios, creo que también podemos asimilar otras consecuencias del coronavirus de una mejor forma, ¿no? Gracias a estos antecedentes que ya tenemos. Y bueno, claro. pues ya ahora que les comenté un poquito de lo que vamos a hablar. Bueno, mi nombre es Teresa Medina. Y yo, como ya dijo el día, soy psicóloga egresada de la Universidad de Guadalajara. Ejerzo como psicóloga clínica para niños y adolescentes. Y pues eso sería de mi parte. Y Ok, bueno, yo también presentándome, ya un poquito les platicó Tere de cómo vamos a abordar el tema. Mi nombre es Julio Galicia, también soy psicólogo de la Universidad de Guadalajara y yo particularmente no ejerzo la clínica como se suele pensar típicamente del psicólogo, pero sí estoy en una consultoría de investigación donde prácticamente pues me dedico a analizar e interpretar datos, ¿no? Entonces estoy ahí un poco más metido en cosas de estadística, grupos focales, varios tipos de metodologías, ¿no? ok, ok, Tengo ok. envidia porque yo soy psicóloga social de closet. Bueno, no de closet, pero ya ejerzo como psicóloga social. Ok, a ver, pues vamos a comenzar un poquito el tema hablándoles sobre de qué fue lo que yo encontré a la hora de buscar cosas al respecto. Va. Eh, Como todo mundo hace cuando nos metemos a Google a buscar algo, yo escribí, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando nos encerramos durante mucho tiempo en la casa, ¿no? Y obviamente no hay una respuesta a eso, no hay de que cuando te encierras mucho tiempo, no.
Entonces decidí buscar como un poquito más a fondo, ¿no? ¿Qué pasaba cuando las personas las encierran en un cuarto? Porque recordé que ha habido casos de gente así, ¿no? Que vive encerrada. Sí. Y me salió así entre muchas cosas muy random que nada que ver. Me salió una explicación de qué pasó con tres psicólogos, no sé si, bueno, no eran psicólogas, eran tres personas eh, que habían como cruzado la frontera de Irak y todo eso y las habían encarcelado porque pensaron que eran espías. Y cuentan un Ujú. poquito la historia de una y una dice que no recuerdo bien cuántas horas llevaba encerrada, pero era encerrada así en un cuartito. Este, y decía, no recuerdo si a las 10.000 horas, no recuerdo la verdad bien cuántas horas eran de encierro, pero ella cuenta, ya porque sí salió, ella cuenta que una de las cosas que le empezaban a pasar era como escuchar gritos de repente. Sí. Pero se daba cuenta que los gritos los estaba haciendo ella. O sea, no se da cuenta en el momento, sino hasta Mm, después. Otra cosa que se sí. daba cuenta era que empezaba a ver como luz de visión lateral. O sea, como cuando te prenden un flash de un lado. Este, no sé si se puedan poner orejeras, porque me estoy escuchando en su... Sí. Ok, Ok, A ver, ok. damos un segundo. Va, igual les sigo contando mientras. Sí. sí. Este, ok, ok, ok. Entonces ella decía que lo que más se le hacía raro era eso, que tenía como visión de luces, así laterales, pero pues que si ella volteaba no veía nada, obviamente. Y pues eso de que empezaba a gritar y otra era de que empezaba a escuchar pasos y voces cuando nadie veía cerca de donde las tenían a ellas. Entonces, pero como te digo, o sea, esto ya se fue como demasiado extremo porque no solo es que estés encerrado en tu casa, sino que estás encerrado en un cuarto donde no tienes ni celular, ni libros, ni Sí, internet, ni nada. Entonces yo creo que se vuelve como al mil, ¿no? sí, sí, básicamente parece que lo que estás describiendo ahí es lo que pues está descrito ya en la literatura como trastorno de estrés postraumático, que como bien dices, bueno, es un cuadro clínico complejo, ¿no? O sea, tiene componentes de alucinatorios, tiene componentes de ansiedad, de pánico, o sea, son incluso, pues es un cuadro que varía mucho en función de la persona, ¿no? Ok, Y si es algo, es un riesgo real de la cuarentena, o sea, de hecho, bueno, antes de empezar un poco a platicar de eso más a fondo, la mayoría lo que vamos a comentar hoy viene de un artículo publicado hace poco, hace un par de días, déjenme les digo exactamente cuándo para ok, más precisión. ok, Fue el ok, 26 de febrero de este año ok, por el Departamento de Psicología Médica del King College de Londres, Hace Inglaterra. más de un mes. Ujú. Hace... Donde ellos básicamente lo que hacen es una revisión de artículos científicos que se han escrito después de periodos de cuarentena. ok, Son periodos de cuarentena, no necesariamente del coronavirus, obviamente, porque esto es muy nuevo, claro, pero sí de anteriores pandemias o epidemias que fue necesario combatir con cuarentena, ¿no? ok, Entonces hay literatura que estudió los casos de cómo afectó a las personas que estuvieron en cuarentena y ellos hacen una revisión para tratar de hacer como una interpretación, digamos, de cuáles son los principales puntos que se encuentran en todos estos artículos, ¿no? muy Entonces, de bien, ahí es de donde vemos un poco la mayoría de la información. Y justamente una de las cuestiones que ellos comentan es la posibilidad de un trastorno de estrés postraumático y que es un cuadro que sí varía mucho dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, como tú bien lo comentas, si tú buscas la respuesta de qué es lo que pasa en el cerebro o en la mente por estar en cuarentena, no es una respuesta única, porque depende de muchas variables, ¿no? Como ok, todas las cuestiones en psicología, depende de la, las características de la persona, el ambiente en el ok. que está encerrado, A ver, su aquí tengo una personalidad. pregunta. Sí, Básicamente para toda la gente que no sabemos en sí
qué es estrés postraumático o cómo podemos saber nosotros que lo tenemos. Ok. Mm, en sí, el cuadro como tal de trastorno de estrés postraumático surge de posguerras. Básicamente empieza a ser utilizado cuando se dan cuenta de que los soldados que fueron a la guerra, digo, ocurren varias guerras, ¿no? Pero, Claro. y cuando regresan de la guerra, empiezan a presentar algunos síntomas psicológicos que no saben muy bien cómo describir, ¿no? Entonces empiezan a presentar esto que comentabas, como que escuchan, por ejemplo, en este caso, como eran soldados, escuchaban balazos de repente, cosa que no estaba sucediendo. Ok. Tenían problemas de insomnio, tenían ataques de pánico, empezaban a tener padecimientos orgánicos, ¿no? O sea, problemas digestivos, Wow. problemas bueno, también hay casos, digamos, como más leves, y hubo Claro. casos incluso que se convirtieron pues en psicosis, ¿no? Ya cosas, delirios, cosas más extremas, ¿no? Pero eso varía mucho en función de la persona y de a qué estuvo expuesta, ¿no? Ok. Y cabe mencionar que no necesitas vivir una experiencia tan gigantesca como lo fue la guerra, ¿no? Claro. A veces puede ser un asalto el que te provoque esta situación o haber sido participante de algún hecho de violencia, ya sea en primera persona o como espectador, Ok. eh, y puede suceder lo mismo, ¿no? Y en sí, respondiendo ya a tu pregunta en concreto de cómo podemos saber quién padece o no esto, bueno, la primera característica de este cuadro es que, como su nombre lo indica, postraumático, viene de un evento determinado cuando terminó, bueno, cuando, digamos, finaliza, por ejemplo, la guerra o en el caso que nos atañe, la cuarentena, y hay unas secuelas, ¿no? Y, Ok. o sea, es posterior a, porque digamos, si estamos en la guerra o estamos en cuarentena ahorita y tenemos ciertas reacciones, que ahorita podemos platicar cuáles son de alguna manera normales en el sentido de que estamos en una situación de estrés y estamos Claro. respondiendo a esa situación de estrés, ¿no? El Ok. cuadro de trastorno de estrés postraumático entra cuando ya no está la fuente de estrés presente, ¿no? Va, va, Y va. los síntomas sí varían mucho en función de la persona, pero digamos que hay como un acuerdo, o lo más común es que primeramente hay recuerdos intrusivos, ¿no? Es decir, tú estás tranquilo haciendo una actividad no relacionada con el evento traumático y de Ok. repente te llega el flash de recordar, ya como decía antes, ya sean los balazos o una situación de estrés, pero te invade, ¿no? Es un pensamiento que te llega y se mete a tu cabeza, digamos, y te invade y entonces lo revives y lo revives y lo revives y siempre Ok. provocando estrés, ¿no? O Ese sea, es uno de los síntomas más comunes, ¿no? es como cuando, por ejemplo, estás bien tranquilo haciendo tu tarea y de repente te acuerdas que la cagaste en algo hace mucho tiempo y dices, ¡No! ¿Algo así? O- O sea, digamos que es una buena analogía, aunque obviamente hay una distancia de magnitud ahí Sí, sí, en sí, cuanto claro. al estrés que produce algo, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. y viene acompañado también por cambios negativos en el pensamiento y en el estado de ánimo, ¿no? Empiezan desesperanza, problemas de memoria, Pesadillas. pesadillas, insomnio, Oye, cansancio. hablando de eso, no sé si han visto en redes sociales, me ha tocado por lo menos ver a mí que he estado metido todo el día, que el sábado pasado, el que fue sábado 28, un montón de gente se despertó el domingo diciendo, fui la única persona que sintió energías raras y desde que leí así el primer post ese, me tocó leer fácil otros 50 de gente diciendo que el sábado en la noche no pudo dormir, que el sábado en la noche sintieron cosas raras. Mm. O sea, La verdad es que no me tocó a mí ver, pero han de saber que yo no soy muy de estar en redes sociales, o sea, soy sí, de pocos claro, contactos, claro, claro. entonces Pero tampoco. a lo que me Ajá. refiero con esto es de que a lo mejor ya estamos viendo como algunos problemas, ¿no? Del estar Sí, en sí. cuarentena.
Claro. Sí, y además hay una cuestión también, de hecho, es famoso esto que llaman el Blue Monday, que es el día más triste del año, ¿no? Ah, sí. Que es muy, muy conocido. Pero, o sea, ese concepto nos da un ejemplo de que hay una, ¿cómo podríamos decirlo? Un imaginario con el colectivo en el sentido de que, por ejemplo, se supone que ese lunes es muy triste porque se conjunta que va empezando el año, que seguramente tenemos problemas de dinero por la Navidad, que vemos que las vacaciones faltan mucho por llegar. O sea, hay una serie de Factores. factores que hacen que nuestra percepción de un lunes sea como muy negativa, ¿no? Pero Ok. es algo que le suele ocurrir a mucha gente por el sistema social en el que estamos inmersos, ¿no? Oigan, Ahora, espérame un sí. poquito, quiero recordarles a todo mundo que no estamos grabando en una misma habitación, entonces seguido voy a estar como interrumpiéndolos por el hecho de que de repente me acuerdo de algo y digo, a ver, vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, para que no digan, ah, yo estuve interrumpiendo todo el tiempo al psicólogo, cállense la boca, es mi única No, manera. y creo que es No, buena está acción, bien, ¿no? mira, así estamos como en una plática, ¿no? Para Y no creo que se aburrir. vuelve más ameno. Claro, claro, claro. Ok, me decías. Entonces decía que esto nos deja ver que hay una sensibilidad que compartimos al estar conviviendo en un marco social determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, también es sabido que los domingos en particular suelen tener un componente depresivo particular, ¿no? El hecho de que el día siguiente es lunes, de que el Sí. domingo a las El 6 de fin de la tarde semana. sentimos que se acabó el fin de semana y lo desperdiciamos. O sea, es un componente también común. A mí me pasaba Entonces, mucho, ¿eh? A mí cuando yo era niño, que tenía, no sé, yo creo que la secundaria, entre primaria y secundaria, más o menos sexto, primero, segundo, me pasaba mucho los domingos, en mi casa eran como muy iguales. A mi mamá le gustaba cocinar algo que yo odiaba y lo hacían todos los domingos, entonces para mí era el domingo y era como, ¡ay, Y se no! empieza a relacionar. Mira, a mí, por ejemplo, los domingos, recordarán que antes las Chivas jugaban los domingos, me parece, a mediodía. A ver, esto Entonces, para la gente que tiene más de 70 años como nosotros lo sabemos. Para ustedes no, para ustedes han jugado los sábados todo el tiempo, pero para sí, sí, nosotros sí. sí sabemos que las ¿Qué Chivas jugaban tendrá? los Tiene como unos domingos. 12 o 13 años que empezaron a jugar los sábados en la noche, ¿no? Ajá, más o menos, sí. Más o menos, no sé. Pero sí, yo recuerdo cuando era niña que jugaba los domingos y entonces era la misma rutina, ¿no? Como que en la mañana íbamos al mandado, regresábamos y era como hacer la comida y hasta yo recuerdo como la casa más oscura, no sé por qué, pero, o sea, recuerdo a todos los hombres ahí en la sala viendo el partido de fútbol y para mí el domingo no era agradable, o sea, creo que Claro, para los niños el domingo era un día extraño, ¿no? Como que no era de nosotros. claro, sí, 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 sí era raro, sobre todo porque todos los domingos había tostadas de cueritos en mi casa, entonces, Y pata, ajá. Pero bueno, ¿qué les parece si iniciamos ya a fondo con el tema? sí, claro. Ok, sí. a ver, denle. Bueno, entonces yo les comentaba sobre la fuente de este artículo donde hacen esta revisión de las consecuencias más comunes de estar en una cuarentena. Y básicamente, digamos que ellos en resumen lo que encuentran es que cuando uno está, bueno, primeramente tiene mucho que ver el motivo por el que uno está encerrado, ¿no? O sea, o porque está en cuarentena. No Claro, es lo mismo como comentabas hace un momento, por ejemplo, estas personas que tomaron como posibles espías y los llevaron a una prisión de guerra, donde obviamente las condiciones eran muy distintas, que ya lo decías tú, claro, a estar en tu casa con tu familia. Pero también no es lo mismo estar en casa con tu familia porque, no sé, te rompiste una pierna y no puedes salir, a estar en casa con tu familia porque hay un virus que amenaza, ¿no? Es ok, decir, ok, tiene mucho que ver también en la forma en la que nosotros asimilamos que tenemos que estar en casa, ¿no? claro. Entonces, la sola idea de pensar que es debido a un virus y que hay una amenaza de este tipo tan incontrolable que se sale de nuestras manos, es un factor también de estrés, ¿no? Que no es lo mismo
estar, como decía, tener que estar en casa en reposo por alguna enfermedad o porque me rompí una pierna, que esta situación social que genera ansiedad y mucha incertidumbre y miedo, ¿no? Entonces, Claro. meramente el motivo tiene un impacto, ¿no? Y en este caso, pues es un impacto negativo porque es un motivo que genera emociones negativas, ¿no? Así es. Entonces, las consecuencias que ellos mencionan es primeramente cansancio, ansiedad, Ok. insomnio, irritabilidad, poca concentración y también incluso desconexión interpersonal, ¿no? Esto quiere decir que nos cuesta más trabajo relacionarnos con las personas. Ok. Yo, tengo una duda aquí. Sí, La ansiedad es como de esas veces que te sientes con ganas de hacer algo, pero no lo puedes hacer. O sí, o sea, es porque, una buena forma de describirlo. porque el otro día estaba pensando justamente en eso, ¿no? Porque tengo una amiga que sufre mucho de ansiedad. Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿yo no sufro de ansiedad o qué pasa? Y luego reflexionando un poquito dije, sí, pero yo hago de inmediato las cosas. O sea, de repente me empieza a dar ansiedad por, no sé, por ejemplo, ahorita, en mi caso, acabo de terminar con mi novia hace no tanto, ¿no? Y de repente es Ya lo como, escuchamos en el podcast. ajá, sí, sí, sí. Entonces me empieza a dar como la ansiedad de qué estará pasando con ella, ¿saben? Mm, Pero ujú. entonces lo que hago es meterme a redes sociales y digo, ah, me tiene bloqueado. Entonces ya X. Y me vale, Ah, ¿no? sí. Pero a lo que voy es de que, di un ejemplo muy malo. A lo que voy es de que siempre que tengo ansiedad de Michelle, algo, escúchalo. creo que no he escuchado ningún podcast, así que así está bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, el chiste es de que siento que cuando empiezo a sentir ansiedad de algo, simplemente lo hago. O por ejemplo, estoy trabajando y me da ansiedad de que estoy trabajando y dejo de hacerlo. Sí, Voy y me sí, acuesto, no sé, o sea, es raro, ¿no? Porque digo, Es una como yo, inteligencia, ¿eh? También. Conectarte con esa ansiedad y darle un canal o hacerle frente, o sea, es una cualidad buena, ¿eh? sí, o sea, el problema de la ansiedad, como tú lo dices, o sea, es una agitación, un impulso, podríamos decir, por Claro. algo, pero digamos que el problema o cuando se vuelve problemático suele ser porque quien está sintiendo la ansiedad no encuentra la asociación de cuál es la causa y entonces no puede afrontarla, ¿no? Y es algo que no Ok, puede manejar. Digo, en tu caso tú nos pones un ejemplo que, como dice Tere, una muy envidiable cualidad de que se conoce la fuente y entonces fácilmente puedes ir a afrontarla y disminuirla, ¿no? Pero el problema de la ansiedad es que suele ser que cuando ataca no conocemos por qué y entonces empezamos a buscar o a sacar esa fuerza en cosas emocionalmente destructivas, digamos, ¿no? O sea, ok, nos pone irritables, tendemos a pues desquitarnos con el que esté más cerca, eh, o contra nosotros mismos, ¿no? O sea, se puede claro. incluso, la ansiedad genera síntomas fisiológicos, ¿no? O sea, aumenta el ritmo cardíaco, sudoración, temblores, y está la posibilidad de Incluso caer en cambia un la voz, ¿no? ataque de pánico. Ajá, y tiene Wow. repercusiones a nivel gastrointestinal, eh, y está muy asociada también con el estrés, porque el estrés es una consecuencia de justamente estar en ambientes ansiógenos y no poder desahogar esa parte, ¿no? Entonces, uno queda con el estrés, por ejemplo, ahora que es difícil salir a la calle que implica hacer ejercicio, esas Ok. descargas físicas perdidas eh, que te ayudan a regular el estrés o la ansiedad, pues ahora no hay cómo descargarlas, ¿no? Y digo, Por sobre eso soy todo, gordo, ¿verdad? sobre Porque, todo lo van a notar quienes tengan niños en casa que, pues ahora que no van a la escuela, que no pueden salir a jugar o que salen lo menos posible, pues van a estar volteando la casa Se quedan con toda la energía. porque es claro. una necesidad, ¿no? Sí, 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 o sea, y qué bueno que lo mencionas porque, por ejemplo, yo trabajo con mucha gente que son modelos o quieren ser modelos y muchas de estas personas son fanáticas de hacer ejercicio, pero hablo fanáticas a nivel como yo al fútbol, o sea, de que si no van un día,
están como desesperados porque dicen, no, es que mi cuerpo me lo pide y no me siento a gusto y no me siento bien. Y digo, ahorita que no puedes ir al gimnasio, no sé qué va a estar pasando en las mentes de estas personas. De hecho, hace rato vi a un amigo mío que es muy de ir al gimnasio, que lleva años con su novia, y hizo una publicación donde al parecer ya no tiene novia. Entonces, digo, ¿será por esto del estrés que trae, que se peleó con ella? Y, o sea, Pues ahorita como que lo conjugué, lo sí, puede ser relacioné. posible, ¿eh? O sea, digo, también seamos realistas, ¿no? O sea, una relación que termina, por ejemplo, ahorita en cuarentena, implica que había algunos problemas arrastrándose, ¿no? Pero es Claro, cierto también que la situación de estrés que genera que todo sea más volátil, que todo explote más fácilmente, pues no, tampoco es casualidad que sean justamente en este momento cuando termine, ¿no? O sea, si, claro, si están los dos en una situación de estrés, es más probable que todo sea más explosivo, ¿no? Pues las cosas explotan. claro, sí, 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 sin lugar a duda. Ahora, volviendo al inicio de tu planteamiento de tu ansiedad, yo sugeriría que hay que diferenciar, ¿eh? O sea, Ok, popularmente decimos ansiedad, lo mencionamos, tengo ansiedad, ¿no? Cuando sentimos que algo no va bien, como que algo se nos está yendo de control. Pero no es ok. lo mismo a tener un trastorno de ansiedad, ¿no? Sí, Entonces, no, bueno, yo creo que esa ansiedad que tú comentabas en particular puede ser incluso como parte de tu duelo, de que acabas de terminar una relación, ¿no? claro, Eh, entonces, bueno, sí hay que diferenciar que no es lo mismo eh, el uso que se le da popularmente a lo que al realmente puede trastorno. llegar a ser, sí. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niño, algo que siempre me pasaba mucho es que cuando ya iba a terminar la tarea, las manos me empezaban a sudar, pero Mm. impresionante a grado de que ni siquiera podía agarrar la pluma bien. Sí, O sea, ese es uno de los síntomas o sea, a punto de de reacción. terminar, sí, a punto de terminar, o sea, de que ya no me faltaban 2 líneas más por escribir, por ejemplo, me empezaba a desesperar tanto esas 2 líneas, se podían volver tan largas en tiempo porque no sé qué me pasaba que empezaba como a, ya me desesperé. Es cuando empecé a hacer el ejercicio de dejar de hacerlo y al rato que me siento ansioso porque no lo terminé, regreso y lo Mm, termino. sí, 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 es un, por ejemplo, podríamos ahí hablar de una ansiedad leve, pero que de alguna manera también está justificada, ¿no? O sea, Sí, claro, sabemos que a esa edad hacer tarea, pues podría ser casi la única fuente natural de ansiedad, ¿no? claro, sí. Entonces, es normal y justamente ahí entra como esta distinción que planteaba Tere, donde hay un estímulo que justifica Algo y que, donde claro, ya es una reacción injustificada o excesiva al estímulo que se está recibiendo y donde entra ya en una cuestión más patológica o clínica, ¿no? Podríamos decir. claro. Ok, ok, ok. Hay una cuestión también que yo quería señalar, que eso no viene en el artículo, pero creo yo que es importante mm, como una de las implicaciones también de la cuarentena, sobre todo en nuestro contexto social mexicano, y que tiene que ver con el espacio, ¿no? Como tal, en el que vivimos, Ok, que la mayoría de las personas, por la situación, no tenemos acceso a una vivienda con, digamos, todas las comodidades en cuanto a espacio, ¿no? No claro, tenemos un jardín, no tenemos habitaciones suficientemente grandes, una iluminación agradable, es decir, vivimos ahí en departamentos que más o menos nos dan algunos espacios donde podemos hacer las cosas, pero son muy pequeños, ¿no? Y eso tiene claro. unas implicaciones psicológicas también importantes, ¿no? Sí, ya me imagino. Hay una mm, teoría en psicología que se llama la teoría de la mente unificada, Ok, donde plantean básicamente que al contrario de lo que solemos pensar o lo que se suele pensar normalmente de que la mente mm, pues está como dentro de nosotros y se limita a nuestro mundo interior, justamente lo que ellos plantean, como su nombre lo indica, mente unificada, es que la mente se extiende o lo que debemos definir como mente se extiende más allá de nuestro interior, ¿no? Es decir, que ok, cuando realizamos una acción,
la mente está en juego, ¿no? Y entonces es una Claro. forma de hablar de la mente, ¿no? Si yo me salgo a jugar fútbol, pues estoy jugando con el cuerpo, pero la mente es la que está ahí trabajando, ¿no? Entonces, Claro. también es un acto mental hacer esa actividad, ¿no? Ok. Entonces, ellos lo que plantean es que hay ciertas acciones que sirven como una especie de escalera de apoyo para el aprendizaje, ¿no? Y esto lo vemos muy claramente en la psicología evolutiva con los niños que aprenden haciendo, ¿no? Y ellos, Claro. pues, no les puedes explicar y que aprendan a, no sé, caminar o incluso, mm, pues, otras eh, habilidades más abstractas, pero que las aprenden jugando también, ¿no? Como Claro. intercambio, cosas así, ¿no? Ellos con la actividad física es un apoyo que les permite aprender, ¿no? Entonces, la actividad física tiene implicaciones psicológicas también muy importantes y los espacios en los que nosotros, de los que disponemos para hacer la cuarentena, pues son muy deficientes en general, ¿no? Y Claro. eso también es una parte de contaminación cognitiva, digamos, ¿no? La afección cognitiva que no, que impide que tengamos o que es un factor de riesgo en esta cuarentena, ¿no? Claro. Hay un estudio que está fundamentado en esta teoría donde observa que la gente que estuvo limitada en movimiento o que no podía salir, digo, ellos no lo estudian en cuarentena porque es un tema diferente, Claro. pero ven que la gente que estaba limitada en cuanto a su movimiento presentaba en un test neuropsicológico puntajes significativamente más bajos posteriormente, ¿no? Es decir, había un periodo en el que reducían su movilidad y unos meses después se les aplicaba a un test de habilidades o sí, de habilidad, de inteligencia y tenían un desempeño más bajo, ¿no? Entonces, había una Ok. afección real por haber perdido actividad física y por tener una mala comunicación espacial, digámoslo de esa manera, ¿no? Oye, esto que mencionas es bien importante y es por lo cual yo creo que estoy tan güey últimamente, por no decirme pendejo, porque llevo alrededor de 8 años trabajando sentado en un cuarto solo con el menos movimiento posible. Entonces, o sea, este estudio igual y me lo podías haber dicho antes. A lo que voy es de que, por ejemplo, porque me llamó mucho la atención porque sí he notado que soy más tronco para pensar, o sea, hay muchísimas cosas que se me olvidan. Sí, digo, es una cosa ya estudiada esta relación, ¿no? Entre el cuerpo y la mente, que sabemos que tiene implicaciones, pero sí es algo, digamos, que está fundamentado y que tiene algunos, pues, Ok, estudios que se han realizado que realmente afecta el desempeño mental, ¿no? ok, de ahora en adelante prometo moverme más, porque sí está cañón. Sí Sí. sí me siento medio tonto a veces. Bueno, Bueno, no sé, antes de seguir, últimamente, desde que hice el podcast pasado, eh, bueno, hace dos podcasts, que fue el de relaciones tóxicas, hice un comentario a esta chavita con la que estaba hablando y le dije, a los hombres no nos pueden mandar más de 3 preguntas en un solo mensaje, porque les vamos a responder como que nada más la primera. mm. Quiero saber si esto también te pasa a ti, o sea, es algo de los hombres, o nada más a los güeyes que no nos movemos. Mira, Bueno, yo tampoco me esto te muevo lo puedo tanto, ¿eh? contestar yo. Bueno, cabe destacar que son Efectivamente, pareja, ¿eh? efectivamente sí, cuando le envío más de 2 preguntas, solo me responde una. Mira, Ya, yo ya. sí, si soy totalmente sincero, la verdad es que no me he puesto a observar eso o no he querido observarlo también. Claro. Pero lo que sí te puedo decir es que si me mandan más de 3 preguntas, sí me siento agobiado, ¿no? O sea, como superado o sea, sí tengo Ok, que decir como, a ver, voy a responder una primero, luego cuál seguía, luego la última. Ah, ya está. Ahí te va la respuesta. O sea, no es una cosa inmediata, sino que realmente me demanda mucha atención. Entonces yo creo que claro. sí. Digo, también tiene mucho que ver, ¿no? Obviamente si lo ataco, porque creo que sí es un ataque,
si lo Sí, pues sí. ataco en su horario laboral, pues es que sería ilusorio que yo crea que me va a responder lo que yo estoy Lúcidamente las tres esperando, cosas, ¿no? claro. Obviamente que no, o sea, estaría yo fuera de la realidad, no, no es posible. A lo Ok. mejor se lo envío en un momento de que él está aquí descansando, pues obviamente hay más posibilidades, pero también hay que tomar en cuenta esas variables. Oye, que ya dije, porque no. Pensé que ya eras yo el único y hace rato vi justamente una publicación al respecto de una chava atacando a los hombres que decía justamente eso. Si a los hombres les haces más de dos preguntas, ella solo decía dos. Si a los hombres les haces más de dos preguntas en un mensaje, solo te van a contestar uno porque su cerebro no da para más, ¿no? Así tal cual, el ataque Mira, directo. sí, sí, efectivamente también son cosas que ya están estudiadas, que sí, que el cerebro de la mujer y del hombre funcionan de forma distinta en cuestiones Claro, de atención, ¿no? De hecho, claro. está lo popular de que las mujeres somos buenísimas encontrando cosas, ¿no? Y que Sí, el hombre la puede tener enfrente y no lo ve. Creo que también ahí había una cuestión con los conos en los ojos, ajá, sí, que les sí. cuesta más trabajo percibir incluso colorimetría y otras cosas, ¿no? Bueno, y Y en defensa de los hombres, esas diferencias, está la parte de que en la generalidad, porque, o sea, estamos hablando de una cosa que es la normal estadística, o sea, obviamente hay hombres Claro. que no entran y mujeres que no entran, claro, pero la generalidad es que los hombres sean mejores visoespacialmente, ¿no? exacto. Los hombres está comprobado también, bueno, vamos a hablar ahora de las mujeres. Ha Ok. comprobado que las mujeres, la mayoría de las mujeres, no tenemos esa parte visoespacial tan desarrollada como los hombres y es por eso que incluso conducir nos cuesta más trabajo, yo me incluyo. Claro. Realmente me costaría mucho trabajo a mí ubicar espacios, o sea, yo lo reconozco, no todas las mujeres, hay que hacer Claro, claro, énfasis no, en no. eso. Y, y bueno, no lo veamos como un defecto, al contrario, ¿no? O sea, qué bonito que las mujeres tengamos, bueno, hablando de esto de la atención y esa capacidad de encontrar cosas, o sea, qué bonito que tengamos tan desarrollado esa parte de la atención en los detalles, ¿no? Claro, sí, porque por ejemplo, eso de la visión que mencionabas es cierto, los hombres vemos como derechito y las mujeres tienen una visión más grande, más como en triángulo. Entonces, a mí me ha pasado que literal, buscando cosas que tengo en mi nariz así, y llegaba una mujer y me decía, aquí está. Y yo así que, ¿cómo crees? O sea, en verdad que no lo veía y de esas veces que te puedes a buscar de cosa por cosa. Sí, a mí también me pasa, ¿eh? Sí, es, Entonces, pero por ejemplo, escuchaba también un documental, o no me acuerdo qué era, sobre los cerebros de la mujer y del hombre, y decía que el cerebro del hombre es como más reactivo, pero el cerebro de la mujer es más analítico. Entonces, que los hombres podemos reaccionar rápido a ciertas cosas, y por eso, por ejemplo, cuando estamos manejando y nos vamos a meter entre dos coches, lo hacemos como muy rápido y a las mujeres les cuesta más trabajo porque lo analizan demasiado. Es de que, y es que si entro aquí a lo mejor no voy a alcanzar y... O sea, estoy dando un ejemplo muy banal, pero eso mencionaba esta persona, ¿no? Que los hombres somos como más reactivos y las mujeres son como más analíticas. Digo, eso decía él, quién sabe, no lo sé. Sí, digo, eso yo no lo había escuchado, ¿eh? Pero sin duda hay un procesamiento de la información distinto por género. Eso sí, sí es cierto. Ok, Yo quisiera ya nada más como para cerrar la parte de las implicaciones de estar en cuarentena que manejaba el artículo. ok, Ya mencioné la parte más psicológica de los posibles síntomas o consecuencias que puede traer. Físicamente, pues el estrés ya lo abordamos también. Esto conlleva posibles problemas gastrointestinales, problemas sanguíneos, de colesterol, triglicéridos, que también están relacionados con el estrés y ok. que pueden conllevar a padecimientos más graves, porque, o sea, tener problemas de circulación o sanguíneos, pues implica un déficit en el nutrimento de los órganos, ¿no? Y de ahí pues se abren muchas posibilidades. Ok, Pero por ejemplo, aquí, perdón que te sí, interrumpa, aquí me surgió una duda. Yo puedo darme cuenta de que estoy estresado por el hecho de que un día no fui al baño y mm, por lo general siempre voy normal.
Porque me imagino que no todo el tiempo estamos conscientes de que estamos estresados, ¿o sí? Sí, no todo el tiempo se es consciente. Ok, entonces, por ejemplo, De si un hecho, a día... veces se puede dar más cuenta, o una persona que está contigo se puede dar más cuenta de que estás estresado que tú mismo. Pero, Eso sí puede pasar. pero, por ejemplo, si tú ves uno de estos síntomas en ti y ya puedes decir, a ver, estoy estresado, porque Eh, a mí me pasó eso de no ir al baño justamente ayer y es cosa rara, porque por lo general soy un constante, ajá. pero, disculpen mi plática romántica, pero, por ejemplo, yo soy consciente de que ayer estaba muy estresado, Ujú. pero Sí, sí, muy sin consciente. duda son signos que pueden señalar Mira, una y posible ese sospecha. fue el signo observable o que tú Ajá. lograste ver, pero hay Claro, otras cosas que seguramente dejaste de pasar de largo, que sí, quizás no te hidrataste adecuadamente, no comiste adecuadamente, quizás tampoco dormiste adecuadamente. Puede ser que haya habido más factores, además del que tú observaste, ok, que se sumen a la situación, ¿no? Y que claro, todas contribuyen además del estrés. Y generalmente el estrés, es difícil de definir el estrés justamente porque nunca es solo, ¿no? Es decir, el estrés implica una serie de factores o incidencias que están necesariamente relacionados y que deterioran como tu estado de vida en general, ¿no? O sea, ok, el estrés sí, está asociado siempre a problemas físicos o del cuerpo, digamos, hay una implicación en la forma en la que manejas tus emociones porque empiezas a ser más explosivo, a conducirte más temperamentalmente. ok, Eso implica que tus relaciones empiezan a deteriorar. Digo, estoy hablando, a lo mejor deteriorar es una palabra muy fuerte, pero empieza a tener fricciones, digamos que todo se empieza como en un sistema de retroalimentación que hacen que te estresan más y que generan que eso se, se agrave más, y entonces empieza ahí como un círculo, un masacote de cosas que están unidas. ok, muy bien. Bueno, y finalmente yo quería cerrar sobre las implicaciones con esta parte que te nos adelantaste y abriste, que es Sorry. lo que observaron en este estudio, es que después de cuarentena suele haber un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y Ok, bueno, ya comentamos un poquito de qué se trata eso. sí, Eh, este cuadro aparecería después del problema de la cuarentena y se vería magnificado por estresores ya externos, es decir, cómo va a quedar la economía después de la cuarentena, cómo va a quedar claro, la estigmatización después de la cuarentena, ¿no? O sea, la claro, claro, gente va a tener miedo de reunirse, a pesar de que quizá la comunicación del gobierno, de las autoridades les diga que no hay mayor problema, va a quedar un estigma social, claro, incluso con las personas que padecieron la enfermedad. eh, una serie de factores que van a provocar que el estrés aumente y que la situación traumática que puede ser la cuarentena se reviva, ¿no? Entonces, ok, eso nos deja abierta la posibilidad de que después de la cuarentena sabemos que va a haber un problema económico, esperemos que no sea tan grande o esperemos. que sea lo mínimo posible, pero también en los problemas de salud mental, cuando menos, va a haber ahí un reflejo de las consecuencias, ¿no? Haya, Claro, trastorno de estrés postraumático que va a variar en función de cada quien. No es que todos vayamos a padecerlo, obviamente, como les comentaba, esto afecta diferente a cada quien. Puede ser que claro, alguien tenga las mejores estrategias para afrontar la cuarentena, que ahorita nos van a platicar cuáles son. ok, Eh, pero sí es una posibilidad y seguramente va a haber casos que presente consecuencias a largo plazo de esta situación. ok. O sea, aquí, por ejemplo, algo que sí quiero preguntar es, ya nos quedó claro que puede ser que nos dé este estrés. ¿Tenemos que entenderlo como que está bien, como que es normal? ¿O tenemos que ¿Te refieres preocuparnos? al trastorno de estrés postraumático Así o es. al estrés? No, Bueno, al postraumático. sí, el postraumático no es normal, es un cuadro clínico. Ok,
Mm, Digamos que lo que quiero decir es que existe la posibilidad de que aparezca como un padecimiento en el sentido de que no toda la gente tiene los recursos suficientes para Sí, estar en claro, una cuarentena y llevarla de la mejor manera, ¿no? claro. De hecho, déjame agregar, yo revisé también este artículo. Quisimos abordar un poco nada más de las personas eh, que, que se aíslan en sus casas. No hablamos, por ejemplo, también habla de los casos de las enfermeras o de los médicos, también cómo se sienten, ¿no? Entonces, Claro, esas son variables también, porque imagínate, ellos están en contacto directo, sí. directo De hecho, son los y más volubles son los más, a este sí, estrés son postraumático. Ok. los que más resienten, ¿no? De So- hecho, independientemente, ahorita los médicos, incluso desde estudiantes de medicina, son de los que más presentan estrés, ¿no? Depresión y algunos otros eh, Pues problemas. problemas. Ajá. Eh, Me imagino que sí, porque precisamente, o sea, sí, sí es algo común. Dime. justamente qué bueno que mencionas bueno, esto de los enfermeros y los doctores, porque me tocó ver unas publicaciones en redes sociales donde estaban bajando a las enfermeras de los camiones y les aventaban cloro. Sí, oye, qué lamentable. Ah, Entonces, o sea, como a eso agregado a que tienes que llegar a tu lugar de trabajo, no sé si saben las cifras de Nueva York ahorita, al día primero de abril, de gente con coronavirus en Nueva York, ¿sí se la saben o no? sí, estuvimos viendo algo, pero no hemos investigado si eran cifras oficiales. Me imagino Oh, que tú ya lo investigaste. sí, en cifras oficiales, hoy en Nueva York ya murieron más personas que en cualquier otro país. Me refiero a en cantidad en un solo El día. récord por día. Ajá. Ajá, y eso hasta las 6 de la tarde. Mm. O sea, de las 6 de la Híjole. tarde hasta ahorita, ay, obviamente van a seguir aumentando. Había una cifra que estaba muriendo solamente en Nueva York, una persona cada 3 minutos por coronavirus. Caray. No, y En- es que ya hemos visto los factores de riesgo y sabemos que en Estados Unidos es un país con muchas personas con obesidad, con muchos problemas de alimentación. claro. Entonces, Y, qué lamentable. y no solo eso, sino que, por ejemplo, hay mucha gente que de repente tiene 60 años, que es la más afectada, Ujú. pero hay un chavo de 20 que fue irresponsable, se fue a una fiesta, a un antro y se contagió y igual se pone mal por obesidad o por lo que tú quieras. Los doctores tienen que elegir al de 20 años, salvar al de 20 años que salvar al de 60. Entonces siento que por eso tanta gente está muriendo. Sí, están ocurriendo situaciones sociales muy escabrosas. Y yo leí una noticia hace un par de días donde en España hacían justamente ya, bueno, una persona tenía un familiar ahí conocido Ok, que le dijeron básicamente pues que lo iban a desconectar, ¿no? Porque era una persona de la tercera edad que estaba claro. ocupando un lugar que necesitaba gente más joven, ¿no? Y entonces tenían que elegir y, o sea, es una cosa de pesadilla, ¿no? Que tienen Sí, ya horrible. básicamente que sacrificar personas, ¿no? Antes de seguir al siguiente tema, me gustaría hablar un poquito sobre esto, de cómo funciona nuestro cerebro, o sea, cómo se autoprotege de manera tonta a decir, no creo que pase. ¿Te refieres a las personas que piensan que es un invento el coronavirus? Ajá, o sea, o gente que está viendo como las noticias y está diciendo hay gente muriendo y bla, bla, y aún así dice, no, esto lo está inventando el gobierno. Sí, hay una cuestión ahí, digo, es un tema muy Una amplio, barrera. pero digamos que en resumen, podemos decir que las personas tenemos una propensión a buscar siempre estar en control de la situación, ¿no? Claro, Cuando nosotros sentimos que conocemos lo que está pasando y sabemos quién es el culpable y sabemos cómo se evita, o sea, que tenemos la respuesta a todas las preguntas, nos sentimos muy tranquilos, ¿no? Y el cerebro siempre está claro. buscando sentirse tranquilo. Por eso surgen muchas teorías de conspiración, digo, más allá del coronavirus, de que los reptilianos, Sí, sí, claro. que China quiere dominar el que mundo. Soros, ¿no? La verdad, yo no conozco yo muchas, pero
pero hay muchas teorías pues que explican el orden del universo, ¿no? O sea, que te dicen, Claro. mira, el problema está en fulanito y en sutanito, ¿no? Y eso a nosotros nos tranquiliza porque entonces sabemos que los pobres, que las guerras, que todos los horrores del mundo vienen de un lugar específico Claro. y nos permite ordenar la mente, ¿no? Ordenar la mente es una adicción básicamente del cerebro, ¿no? O sea, evolutivamente nosotros como especie, el cerebro siempre busca estar eh, en tranquilidad, ¿no? Ordenado y conocer Claro. todas las variables, ¿no? Y cuando no las conoce, se engaña creyendo que las conoce para buscar esa tranquilidad, ¿no? De hecho, Sí, existen los famosos estudios de la teoría gestal, donde ponían figuras incompletas y le preguntaban a las personas, pues, qué era eso, y tienden a decir, aunque sea una línea así semicircular, tienden a decir que es un círculo, ¿no? Porque la mente lo tiende a cerrar, ¿no? Entonces nuestra mente siempre tiende a, a tratar de entender algo, ¿no? O sea, a claro. algo que sea creíble, algo que conozcamos. O sea, no conocemos una línea que sea casi como un círculo, no sabemos cómo se llama, no sabemos qué es, no sabemos, o sea, nuestra mente nos dice que es un círculo, ¿no? Y Claro. entonces ahora ahí entra algo muy que se me había pasado a mencionar, pero que es muy importante. Ok. Entra en estas cuestiones las redes sociales, ¿no? Vivimos en un mundo donde quien busca tranquilizarse va a encontrar quien esté buscando lo mismo y hay un fenómeno que se llama la caja de resonancia, que es básicamente yo como navegador de internet o de redes sociales busco las noticias o las opiniones que están en caja de resonancia que corresponden a mi visión del mundo, ¿no? Entonces, Claro. lo que coincide es lo que estoy buscando y entonces yo digo, tenía razón, ¿no? Ahí está, mira, fulanito dice Claro. lo mismo y sutanito, y entonces se crea un círculo donde estamos confirmándonos entre todos y eso nos hace creer que es verdad, ¿no? Y eso, Claro. digo, eso pasaba antes del coronavirus, ¿no? En las redes sociales, pero digo, lo traigo a colación porque una de las cosas que mencionaban en el artículo que estaba citando como factor de riesgo para, para el estrés de estar en cuarentena era Ajá. justamente tener la información suficiente y, digamos, real de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, Claro. cuando uno le falta información o tiene información falsa, es un factor de riesgo también que aumenta, pues, todas las posibilidades que ya mencioné de las consecuencias posibles de la cuarentena, ¿no? Y que tener una información equívoca puede desencadenar en problemas de aumentar el estrés, de generar compras de pánico, de que la situación en general pues se agravie, ¿no? Y es Claro. algo muy importante porque pues ahora que tenemos más tiempo libre se da más que la gente esté en redes sociales viendo las famosas fake news, ¿no? Claro. Y esto que sucedió, fíjate, del papel higiénico, yo al principio creía que era algo que había sucedido solamente aquí en México o solamente a lo mejor en ciertos países, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, me acabo de enterar que es algo que sucedió en Alemania, en Holanda, en España, en países que yo creo que nos imaginábamos que la gente pudiera hacer. Así que habla más de una cuestión, más que de una cuestión cultural, más de una cuestión humana. Claro. Yo le decía a Julio, o sea, ¿qué va a pasar, no? O sea, yo creo que en el futuro se van a realizar tesis, ¿no? De por qué la gente iba a Iba a todo. comprar papel de baño. Sí, Ah, porque si uno lo piensa, o sea, ante una situación de crisis, pues hace uno compras de pánicos de enlatados, eh, claro. de cuestiones de supervivencia, y el papel de baño, pues aunque es necesario, sabemos que, digo, nadie se va a morir por falta de papel de baño, ¿no? No, Pero claro. Pero es una cuestión de que si yo veo que un grupo de personas está haciendo eso, yo por protegerme, o sea, mi mente va a querer hacer lo que están haciendo otros porque me va a decir, o sea, yo sin razonar, porque obviamente si me pongo a pensar y saco cuentas, o sea, si primero proceso la información, voy a ver que no tiene caso. Pero Claro. el primer impulso del humano es
yo voy a hacer lo que está haciendo la mayoría, porque quiere decir que ellos ya saben algo y que yo no sé. que ellos saben algo que yo no sé Ah, y que ellos tienen la salvación, ¿no? Entonces yo tiendo a hacer lo que hace ese grupo de A, personas. a pertenecer al grupo que se va a salvar. Eso es Ajá. casi instintivo, el Ok. buscar la Mira, maldad. y eso es desde las épocas prehispánicas, ¿no? Ok. A ver, vamos a continuar ya con el segundo tema, que es contigo, Tere. A ver, platícanos. Bueno, yo traigo información, bueno, de estrategias. Julio ya les habló de toda la parte teórica, él es el teórico, yo soy la práctica. Ahora que ya tenemos toda esa información, ¿qué podemos hacer? Sí, vámonos ahora a la parte positiva. Ya se habló como de todo lo negativo que puede suceder. Ahora vamos hablando de la parte positiva o la parte que nos puede ayudar a llevar esto. Ok. Bueno, entre esas estrategias, yo, en parte de cosas que he investigado, que supe desde que era estudiante y que ahora también sugiero incluso en la práctica de la clínica, bueno, serían las siguientes eh, situaciones. La primera es que asumamos la realidad, o sea, ya que nos planteemos en la realidad, así como ahorita acabo de mencionar eso del papel higiénico, que mencionamos las compras de pánico, eso es estar de forma irracional, ¿no? O sea, vámonos Claro. centrando en la realidad. Entonces, es no seguir a los grupos, es evitar caer en esas cosas que ni siquiera estamos pensando, ¿no? Antes de hacerlas. Otra sería cuidar la sobreinformación. Ahorita con el acceso a las redes sociales es fácil que nos llenemos de sobreinformación, ¿no? Claro. En los grupos de WhatsApp, ¿no? Mm, es muy fácil que lleguen cadenitas y que lleguen audios. Entonces, o sea, mucho cuidado con eso. Hay que apoyar mucho a nuestros familiares que sabemos que no tienen a lo mejor este cuidado, esta información, que no saben identificar cuáles son las fuentes confiables. Hay que darles un poco de apoyo y tranquilidad, porque realmente sí pasa, mira, bueno, en esta semana nos acaba de pasar que estaba una señora asustada, ¿no? Por algo que le acaba de decir su vecina. Sin embargo, ella ve las noticias todos los días y no creía en el coronavirus, decía que no existía, ¿no? Entonces, Claro. yo me quedé pensando, y ahora que fue su vecina y que le contó algo, ya está asustada. Qué curioso, ¿no? O sea, qué curioso que estuvo viendo las noticias, porque sí las veía, ¿eh? Claro. Y, y fue hasta que llegó su vecina que le creyó. Entonces, es muy fácil que a veces, si nos comparten amistades, cosas en WhatsApp o en Facebook, les hagamos caso sin preguntarnos de dónde viene esa información. ¿Cuáles serían fuentes confiables de información? Bueno, pues sería la OMS, dependencias de salud ya sea del gobierno estatal, del gobierno federal, las cuentas oficiales del gobierno, o sea, pueden buscarlas y ahí están pasando en la cuenta del gobierno de México, incluso en Facebook. A mí me toca verlos en vivos por las tardes de Gatel, que nos da todas las estadísticas y cómo vamos y las recomendaciones, ¿no? Esas son las fuentes que podemos consultar. ¿Qué otras? Bueno, periódicos reconocidos, ¿no? Claro. Periodistas independientes también. Periodistas independientes, no cualquier página. Yo de repente veo que comparten pues páginas que pues sabrán, ¿no? O sea, no Claro. saben. Digo, a lo mejor si traen información confiable, a veces citan, ¿no? Saqué esta información y ponen el link de un periódico reconocido como el Universal, el Informador o algún otro, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando te ponen ese enlace y ya te vas al periódico, dices, ah, mira, sí era confiable, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que tener ese cuidado, ¿no? Porque no todas las personas lo tienen. Hay que tomar en cuenta ahí que actualmente las páginas en Internet, básicamente su ganancia se da cuando tú das clic y abres la noticia, ¿no? Claro. Entonces, crean titulares diseñados para que tú des clic y abras la noticia, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hay una noticia que decía, las llamadas al 911 en cuarentena se disparan a 2000 por día. Entonces tú Ajá. dabas clic en la noticia
y te dabas cuenta que sí, en cuarentena las llamadas estaban en 2.000 por día, pero antes de la cuarentena estaban en 2.500, ¿no? Entonces, Claro, el titular te hacía pensar que se disparó la violencia en casa, ¿no? Cuando claro, ya los números parecía indicar que al contrario, ¿no? Que estaba disminuyendo las llamadas al 911 por violencia intrafamiliar. claro. Entonces, había ahí un titular diseñado para que dieras clic y eso lo hacen la mayoría de las páginas, digamos, secundarias o no oficiales, que toman una nota y sacan como la parte más sensacionalista para que tú des clic, ¿no? Entonces, hay Claro, que tener cuidado también con esa parte. Sí. ok. Bueno, también sobre este tema de la sobreinformación, hay que tener también cuidado en casa, ahora que vamos a estar todos juntos, tratar de no estar hablando de esto todo el día, porque creo que también se contamina el ambiente, que por sí ya va a ser complicado convivir, sobre todo si hablábamos precisamente de este tema de que las casas son muy pequeñas. Sabemos que hay familias que incluso viven en un solo cuarto, ¿no? Claro, Entonces, o sea, hay que cuidar, no estar hablando todo el tiempo de este tema, ¿no? Eh, Tratar de hacer otras actividades y si hay niños, o sea, manejar la información contacto, o sea, cuando vayamos a hablar enfrente de los niños, hay que tener cuidado porque ellos de repente no entienden muy bien qué está pasando y se pueden alarmar y también los niños son muy propensos a tener ansiedad, entonces hay que manejar la información con los niños también con mucho cuidado, que yo creo que en casi todas las casas debe de haber por ahí algún niño, ¿no? Al menos. claro. Ah, ¿Qué otra? Bueno, este es un tiempo en el que podemos hacer muchas cosas que nos pueden ayudar también. Por ejemplo, realizar pendientes. Sí, Eh, definitivamente. sí, yo creo que siempre hemos estado diciendo, híjoles, es que quisiera leer más, pero es que no tengo tiempo. Híjole, si tuviera más tiempo, haría ejercicio. O si tuviera tiempo, me pondría a escribir, etcétera, etcétera. Claro, Entonces, o queremos hacer limpieza profunda, o ordenar ciertas cosas, o bueno, este es el momento de hacer todas esas cosas, ¿no? Ordenar es, es, es muy bueno, ¿no? O sea, ahorita que tenemos tiempo, podemos ponernos a ordenar minuciosamente. Créanme que ordenar tiene efectos muy positivos porque nos hace sentir una sensación de, bueno, ya dije sentir, ¿no? Nos da una sensación de control porque sabemos dónde están las cosas, porque vemos todo ubicado. Bueno, trae efectos muy positivos, ¿no? o sea, en pocas palabras, este es el momento para dejar de hacerse pendejo y empezar a hacer todo lo que tenías planeado hacer y siempre le Claro, ponías pretexto. Pero es que sí, ahora que va a haber más tiempo por la cuarentena, eh, es probable que surja el aburrimiento, ¿no? Y el aburrimiento es un fruto o una tierra curiosa porque de ahí, digo, han salido frutos, por ejemplo, literarios muy importantes, Claro, pero también es una fuente de muchos eh, malentendidos o deterioros, ¿no? O sea, uno cuando está, sí, porque justamente también era un factor de riesgo en el artículo, ¿no? O sea, el aburrimiento es algo que se tiene que manejar, ¿no? O sea, claro, no puedes dejarlo nada más como en el estoy aburrido, porque eso deteriora tu estado emocional, ¿no? claro, claro, y hay gente, que dejar de procrastinar. claro, Definitivamente. ¿Qué pasa cuando procrastinamos? Fíjate que hay, bueno, existe algo que se llama el efecto de Zeigarnik, realmente no sé cómo se pronuncia, ok, pero bueno, este autor dice que fue a un restaurante y observó que los meseros tomaban los pedidos, pero no los anotaban y eran ok, capaces de recordar todo lo que los comensales o clientes les ordenaban, incluso hasta que iban a pagar la cuenta. Pero que una vez que pagaban la cuenta y, o sea, tú les podías preguntar y ya no iban a recordar nada. Sin embargo, si antes de pagar la cuenta les preguntabas, todavía recordaban. Entonces, ¿qué nos ok, indica esto?
lo que nos indica es que eh, si no hacemos ese pendientito que traemos, eso sigue ahí en la mente, está ocupando ahí nuestra mente y nos crea estrés y nos crea tensión. Es decir, que el Ok. cerebro o que la mente se mantiene como en un estado de excitación cuando no hemos terminado una tarea, ¿no? En este caso, los meseros, cuando la cuenta estaba abierta, digamos, con el cliente, Ajá. la mente recordaba claramente lo que habían pedido, más o menos cuánto, o sea, tenía todo claro, ¿no? Una vez que Claro, se sí. cerraba esa tarea, la olvidaban totalmente, ¿no? Entonces, Wow. la mente se relaja cuando se cierra, ¿no? El- Sí, entonces hay que ayudarle, o sea, definitivamente ir haciendo esos pequeños pendientitos que tenemos. Créanme que les va a liberar muchísimo su mente y van a sentir una sensación de tranquilidad, ¿no? O sea, en pocas palabras, hay que empezar a hacer cosas. Y si no tienes ganas de hacer cosas, descárguense TikTok, porque es del tema que vamos a hablar el próximo podcast de el nuevo millonario. Esta persona que creó TikTok ahorita se está haciendo, pero Sí me imagino, ¿eh? Fíjate que acabo de descargar la aplicación ayer. La acabo de descargar ayer. ok. Y bueno, me puse, ya sabes, primero te pones a conocer, ¿no? Y ver Sí. qué hay, ¿no? Y wow, o sea, yo no me esperaba que hubiera tanto. O sea, Pero realmente es infinito. sí, ya vi que está todo el mundo y que vaya, están todos en el canal, ¿no? Entonces, a ver qué dices en tu podcast. Bueno, yo ya para concluir, me falta muy poco. Ok. Es muy importante que en esta temporada no descuidemos los aspectos de salud y de higiene. ¿A qué me O refiero? sea, a bañarse porque aunque no Sí, salgas, váyate, huevón. mira, sí, parece que no, pero, o sea, hay personas que se dejan de rasurar, de bañar, de verdad, de Claro. cambiar. Mira, yo soy de las que a veces no he salido a la 1 de la tarde, todavía traigo pijama, ¿eh? Y créeme que Sí, claro. sí va teniendo sus efectos, definitivamente. Pero bueno, luego hay otras cosas todavía más importantes, por ejemplo, tomar el sol en esto de cuidar los efectos de la salud. No porque estemos encerrados estemos a oscuras, no salgamos a tomar el sol. Si tienes un patio, eh, sal a tomar el sol 15 o 20 minutos. ¿Por qué? Porque al tomar el sol, para empezar, vamos a procesar la vitamina D y vamos a procesar muchos de los alimentos que consumimos. Es necesario que nos dé los rayos del sol para procesar estos alimentos Oh, eso no y sabía. que ayuden a nervios, a músculos, a muchas cosas. Y otra cosa muy importante, ayuda también a la serotonina al tomar el sol. ¿Qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda a regular las emociones. Muy importante y clave de este momento. Entonces, si no Sí. tenemos ese neurotransmisor activo, créeme que vamos a tener muchos conflictos al momento de relacionarnos, ¿no? Que ya de por sí va a ser difícil. Claro. Entonces, bueno, no dejemos de tomar el sol. La dieta Wow. equilibrada, por supuesto, dormir las horas adecuadas, ya sabemos que tenemos que dormir mínimo 8 horas y Claro. tenemos que hacerlas en el tiempo que estamos acostumbrados a hacerlas. Sí, o sea, no empecemos a hacer vicios como de que me acuesto súper tarde, porque hay que recordar, o sea, los que son estudiantes no están de vacaciones, o sea, todavía Sí, tienen que siguen. hacer tareas, trabajos, clases en línea, etcétera. Los que están haciendo home office, bueno, también tienen que seguir un horario. eh, Claro. y bueno, si empiezan a dormir mal, obviamente durante el día no van a estar eh, en sintonía, no se van a sentir bien. Y quiero también mencionar que dormir mal tiene efectos muy importantes al momento de relacionarnos o en esta parte emocional, porque nos hace sentir más irritables. Una persona que Ok. no durmió bien está más irritable, ¿sí? Entonces es muy importante dormir bien. Una vez Ahora, escuché, no sé si tú sepas de esto, ustedes sepan de esto, escuché que hay un momento entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, que es cuando tu cuerpo más descansa, pero Sí, que
no es por tus horas de dormir, sino que justamente entre esas horas de las 12 de la madrugada a las 3 de la madrugada, que tu cuerpo, o sea, por ejemplo, si yo me duermo a las 3 de la mañana, para mí no va a llegar ese momento. O sea, sí voy a descansar, sí va a haber un momento donde sea más pesado mi sueño, pero no voy a descansar como descansaría en ese momento, sobre todo porque si duermo tan tarde, lo más seguro es que la luz del día, entonces mi Sí. cuerpo ya no descansa igual. Sí, o sea, hay que recordar que el cuerpo humano también tiene un proceso evolutivo en cuanto al sueño, ¿no? O sea, el dormir de noche tiene una filogénesis, que es decir, hay toda una historia biológica, evolutiva, como especie que asocia el dormir de noche, ¿no? Y yo había escuchado también esta parte de que las horas de sueño donde son más reparadoras son justamente estas que mencionabas, de las 12 a las 3, porque se conjugan varias cuestiones, ¿no? O sea, tanto los ciclos biológicos del cuerpo, como ya más socialmente hablando, el que no haya ruido, el que está oscuro, es Ajá. decir, es como donde se alinean todos los factores para que uno pueda realmente descansar. Ok, sí, 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 tiene sentido. sí es donde tenemos, bueno, si te duermes a una hora razonable, es donde entramos a una fase de sueño más profunda, ¿sí? Donde el cuerpo logra realmente alcanzar un descanso y realizar pues muchas tareas que tiene que hacer el cuerpo, ¿no? Durante el sueño y que no puede hacer cuando se duermen pocas horas o se interrumpe el sueño constantemente. Claro, ok. De hecho, ahora que viene el calor, o sea, muy importante que se consigan su buen ventilador o lo que vayan a querer para Que que, viene el calor y bueno, me ya estás está, hablando ya que estoy pero derritiéndome. claro, bueno, pero es que viene mayo y mayo ya sabemos que es el mes peor, ¿no? Pero bueno, Ay, no. definitivamente ya estamos. Sí, definitivamente. Otra cosa, fíjate, yo tengo aquí también como sugerencia que ahorita, en medida de lo posible, eviten tomar café y bebidas estimulantes. Yo sé que muchas personas tienen su hábito de tomar café, sí, pero es muy diferente cuando vas a la oficina y, y te tomas tu café para activarte y demás, pero ya nos mencionó Julio que ahorita la actividad física baja, ¿no? Entonces traemos como más energía. ¿Qué pasa Claro, con el café? El café aumenta la adrenalina y la adrenalina es el antagónico de la serotonina. Entonces, ya les hablé de la serotonina también. La sí. adrenalina, eh, vamos, irrumpe a la serotonina y ¿qué va a pasar? No vamos a poder regular las emociones si tomamos mucho café. Entonces, Claro. si eres así una persona que toma muchísimo café, bueno, pues bájale a una tacita, no estés tomando café todo el día. Si puedes evitarlo, mejor hazte un tecito o algo que te ayude a sentirte relajado. De hecho, no sé si sea oficial, confiable, no lo sé, pero vi en muchas partes recomendado que se tome té de manzanilla o otras infusiones, ¿no? Ok, Eh, Como recomendación tanto para que te sientas relajado, que obviamente eso sí, sí sabemos que crea ese efecto, pero también para el sistema inmunológico ahora, ahora que está esto del virus, claro. porque como estás relajado, tu cuerpo es menos propenso a, pues, a recibir este virus, ¿no? ¿Por Sí, qué? sí, sí. Porque cuando no estás relajado también te inmunodeprimes, es decir, tus defensas bajan. Ok, Entonces, no es que sea vitamina C, no es que te ponga súper fuerte, pero es que como te ayuda con ese estado de relajación, también tu cuerpo está en mejores condiciones, ¿no? claro. Bueno, definitivamente también hacer ejercicio. ¿Por qué hacer ejercicio? Aparte de mantenernos saludables, en la parte emocional, bueno, porque te libera endorfinas y las endorfinas son encargadas del bienestar y la disminución del dolor emocional. Entonces, si tú haces ejercicio, yo creo que hemos visto que las personas que hacen mucho ejercicio siempre están como un poquito más alegres, más contentas, siempre están como como mejor. Pues estado de ánimo en general, ¿no? Sí, así es.
Ok. Entonces, bueno. Y ya como último recurso, ya para terminar yo, eh, si todas estas cosas no te sirven, y yo creo que, o sea, hay más, ¿eh? Nada más que yo no me quise extender mucho, pero si ninguna de estas cosas te llega a servir, de verdad, acérquense a pedir ayuda profesional. Si llegan a sentir ansiedad, pánico o sensación de pérdida de control, incluso ahorita en CUCS, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, están ofreciendo vía telefónica atención psicológica por Ok, la eso es, situación. qué padre saberlo. ¿Sabemos algún número de casualidad? Eh, ahorita lo buscamos y, para dejárselos, Sí, para dejárselos. pero no sé qué otras instituciones, seguramente hay más, ¿eh? Sí, de Pero seguro, pero ellos están ofreciendo, tienen varias líneas y es muy importante, o sea que de verdad busquen ayuda en caso de que lo lleguen a necesitar. No son los únicos, ¿eh? También he visto asociaciones civiles que están ofreciendo esta ayuda y creo que, bueno, la del CUCS definitivamente sin costo y he visto otras asociaciones sin costo y otras que sí, que creo que sí es como por Skype o videollamada. ok, Mm, y creo que ellos, pues bueno, algunos ya cobrarán, ¿no? Pero claro. bueno, ya en medida de sus posibilidades. Yo ahorita les comento del que es gratuito, porque sabemos que muchas personas ahorita van a necesitar, pues no gastar, ¿no? Claro, Ni- sí, 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 sí. Yo creo que todo el mundo vamos a necesitar no gastar, de hecho, porque, o sea, literal este mes que viene, yo voy a parar todas mis actividades en mi negocio. Mira, Por, aquí dice que, perdón, sí, me decías que vas a parar tus actividades. sí, las voy a parar definitivamente porque, pues, no hay manera de aplicar mi negocio vía online. Entonces, o sea, se pudo las últimas 2 semanas, pero necesitamos práctica. Sí, Entonces, y yo de hecho estoy igual, yo tuve que parar porque, bueno, ¿cómo le das psicoterapia a un niño en línea, ¿no? Más claro, que se usa la terapia de juego y, o sea, no es posible, o sea, definitivamente hay personas que tuvimos que parar las labores. así Mira, es. te paso los números. Sí, por favor. Y menciona aquí que eh, son el 1058-5200 extensiones 33947 y 33945. Ok, ok, muy importante eso. Por si alguien que esté escuchando este podcast ya se siente que no puede más, busque ayuda en estos números, como ya les dijeron, son gratis. Y si no, anótenlos en algún lugar, porque a lo mejor por ahí en el día 15 ya nos estamos volviendo todos locos y en verdad necesitamos ayuda. ¿Ya cerraste tu tema? Bueno, ya por último, Ok, no hay que olvidarnos de que hay personas que tienen más facilidad para una adaptación, que ahorita definitivamente nos vamos a tener que readaptar todos, claro, que hay otras personas que les va a costar más trabajo, ¿no? Y yo, sin incluso duda. cuando somos niños y tú le quieres dar una comida nueva a un niño, va a haber niños que te la van a aceptar a la primera, va a haber niños que hoy como que le van a hacer el fellito, pero al final la terminan aceptando y va a haber niños que nunca te la van a aceptar, ¿no? Claro, Hasta, vamos, a lo mejor ya que crecen, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto, o sea, todas las personas tenemos esa capacidad de adaptación, pero sí hay que entender que todos tenemos tiempos y procesos diferentes y sobre todo hay que recordar que esta es una situación pasajera, o sea, en algún momento va a terminar claro. y no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Que esto va a pasar. Así es, sí, 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 va a pasar definitivamente. Quizá no en 15 días, quizá todavía ni siquiera en un mes, pero definitivamente va a pasar. En China he estado leyendo que ya están regresando poco a poco a sus actividades normales. ¿Esto qué significa? Que sí, sí hay gente que se sigue contagiando, pero como ya no es en masa, ya se pueden tratar. Sí. Ajá. Entonces, pues bueno, poco a poquito vamos a ir regresando. ¿Ya ahora sí cerraste con ese?
Listo, de mi parte. No Ok, sé si tengas alguna pregunta. yo más que preguntas, quiero darle como una analizada rápida a todo esto. Sí, más o menos. Eh, puede que, o para todos los que estamos, ve- perdón, para toda la gente que está escuchando, pueden ser en verdad momentos muy complicados de aquí en adelante, sobre todo porque estoy consciente de que hay gente que todavía salía a la calle y a lo mejor va a seguir saliendo, pero espero que ya no. Pero va a haber mucha gente que a partir de hoy, miércoles primero, fue su último día que va a salir. Va a haber muchas implicaciones como despidos, va a haber mucho de que vas a tener que estar en un cuarto con tu hermana o con tu hermano y hay que salir adelante porque nos queda, ahora sí que es como un juego de video, yo por lo menos así lo veo y estamos como en la parte difícil y nueva porque nunca en la vida nos había pasado algo así, pero con ganas, con muchas ganas, mucho amor propio. Si te gusta tu familia, mucho amor de familia. Y si no te gusta tu familia, pues, aunque sea apóyate en amigos. Siempre hay una persona que si le mandas un mensaje, a lo mejor en ese momento está libre, lo más seguro, sobre todo en estos tiempos, y te va a poder contestar y van a poder hablar un rato y se van a poder desestresar aunque sea un ratito. O si de plano ya no sabes qué hacer, vuelve a escuchar mis podcasts que voy a estar subiendo, voy a tratar de subirlos un día sí y un día no, para que te entretengas un buen rato. Este, mucho ánimo, Y gente. Ah, en ese Julio, ¿qué? mismo sentido, nada más para hacer la mención, psicológicamente también sabemos que tiene muchos beneficios el altruismo y la solidaridad, ¿no? Y en esos momentos Claro, van a ser muy requeridos. Sí, no pierdan contactos con sus familias, sus amigos. Tenemos la facilidad tecnológica para hacerlo y créanme que se van a sentir mucho mejor si se sienten acompañados y viviendo esta misma situación, ¿no? Compartir cómo se sienten. claro, claro, claro. Entonces, pues nada, vamos a cerrar ya el podcast de hoy, que ya de hecho nos pasamos poquito, Sí, pero está perfecto porque siento que las cosas se hablaron bastante bien y a la gente le va a interesar escuchar esto sobre todo. A mí me interesaba por lo menos. Entonces, vamos a cerrar el podcast de hoy. Muchas gracias, Julio y Tere, por haber venido a impartirnos su sabiduría. Este, para ti por es- invitarme. esperemos más adelante volverlos a invitar con un tema un poquito más ligero y más divertido, pero necesitábamos ahorita escuchar implicaciones y soluciones que creo que van a ser importantes a lo largo de este mes que hoy empieza, hoy empieza, van a ser 30 días que vamos a estar todos encerrados ya por decreto federal. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Igual si tú eres de las personas que salen a la calle porque definitivamente en tu trabajo tienes que salir, mucho ánimo, este, cuídate mucho, te queremos, saluda con tu codo de lejos. Si eres una persona que afortunadamente puedes quedarte en tu casa y no tienes que salir, no critiques a la gente que tiene que salir porque hay gente que se tiene que ganar la vida. Entonces, pues ya está. Muchas gracias, gente. Espero les haya gustado el podcast de hoy. Nos escuchamos en 2 días. Hasta luego. Gracias. Bye.